Bueno, ahora seguimos con la charla y les quiero presentar a Victoria Colbert. Victoria Colbert también viene de nuestro país vecino de Colombia. Ella es socióloga y tiene un posgrado de la Universidad de Stanford en Sociología de la Educación y en Educación Internacional. Fue viceministra también de Educación en Colombia y es coautora de un modelo pedagógico que se llama Escuela Nueva. Así que, Victoria, te dejo para que les puedas contar tu experiencia. Bueno, también para mí es un gusto enorme estar aquí con ustedes. A mí me tocó muchos años antes que Cecilia María, cuando todavía el país tenía problemas de cobertura, no daba la primaria completa. Y realmente este fue el reto más grande, y yo puedo decir con mucha satisfacción que es de las innovaciones más antiguas que han logrado sostenerse a través de los años. Porque normalmente las innovaciones, cuando se convierten en política pública, son muy vulnerables a los cambios políticos y administrativos y se debilitan. Hemos logrado todavía mantenerlo. Esto es un proyecto de vida mío de más de 30 años, desde todas mis esferas profesionales. Pero lo interesante de esto es que no es solamente un proyecto de vida mío, sino es un proyecto colectivo de todos los docentes que me acompañaron cuando iniciamos este proyecto de vida. Realmente la primera parte, yo llego al país, tuve la oportunidad de tener mis estudios en Stanford, llego y originalmente soy socióloga y como socióloga siempre estamos buscando reducir la inequidad y quise trabajar en las escuelas más pobres del país, las más aisladas, las más difíciles, porque el país no daba la primaria completa en ese momento. Y eso fue lo interesante, porque esta es una innovación que nace a partir de los problemas y las realidades de nuestros docentes, especialmente donde comenzamos inicialmente, que fue lo rural. Ahí nacimos, no nos quedamos ahí, pero ahí nacimos. Entonces esto fue lo más interesante porque es construido con docentes, partiendo de sus propios problemas. Y los docentes con los que yo trabajé fueron autores conmigo del diseño de todo este proceso. Entonces, ya una vez logramos demostrar que sí se podía mejorar la calidad y el Banco Mundial nos escogió como una de las innovaciones que había impactado exitosamente la política pública, porque pasó de una innovación local a 20.000 escuelas rurales en el país, que es lo que les voy a compartir luego. Entonces comenzaron a venir muchos países a inspirarse en nuestra experiencia, yo a mandar maestros colombianos al exterior, porque esto es lo interesante, es con los mismos docentes. Entonces comenzamos a enviar docentes al exterior, que a Brasil, que a Guatemala. Entonces esto ha llegado a través de los gobiernos a más de 16 países, incluyendo recientemente Vietnam, Timor Oriental y hace 2 semanas África, donde básicamente pudimos demostrar que sí se podía impactar la política pública. ¿Cómo comenzamos? Bueno, entonces el Banco Mundial lo escoge. Esto ha tenido un impacto no a través directamente de nosotros, sino a través de los gobiernos. Más de 5 millones de niños han recibido algún impacto de Escuela Nueva a nivel mundial. Entonces, quiero, antes de dar estos mensajes como de síntesis de muchos años, quiero comentar cómo comenzamos. Yo regreso de mis estudios con toda la teoría, de la teoría educativa moderna. Tuve la oportunidad de estar en Stanford, regreso y comienzo a trabajar con las escuelas más pobres, como les decía. Y en ese momento la primaria, como dije, no se daba, porque había unas escuelas que eran invisibles a los planificadores de la educación, las escuelas rurales unidocentes que existen en todo el mundo, en países ricos, pobres, desarrollados, en desarrollo, pero que existen donde hay baja densidad de población. Y existía un maestro, yo como lo primero que hice fue construir sobre lo que ya hay en el país, no partir de cero. Entonces comencé a ver las experiencias que existían y encontré un maestro maravilloso que estaba trabajando con un proyecto de la UNESCO 1 en América Latina. Se llamaba Óscar Mogollón, un maestro maravilloso, creativo, líder, haciendo cosas maravillosas. Y estaba aplicando muchas técnicas y estrategias de la escuela unitaria, por cierto, influenciados por el Cono Sur. Entonces, Luis Felipe Iglesias llegó del Cono Sur a Colombia en este proyecto de la UNESCO y ayudó a inspirar mucho de esto. Entonces, es muy interesante todo este proceso.
Pero lo que Óscar estaba haciendo en este proyecto de la UNESCO, aprendiendo a ver cómo manejaba un docente, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, es decir, manejar la diversidad desde el comienzo. Pues esto fue muy interesante porque yo comencé a trabajar con él. Lo que él estaba haciendo era muy valioso, apoyado por la UNESCO, pero no era viable de impactar lo público a gran escala. El sindicato estaba en contra porque era mucho trabajo para hacer esos materiales personalizados. Entonces, lo primero que yo comencé a pensar desde el comienzo era cómo lo que está haciendo este maestro maravilloso lo podemos hacer en 34.000 escuelas, no en una. Entonces comenzamos a pensar que sea viable, es como una innovación impacta a lo público, no sé qué, porque es que hacer innovaciones en una escuela o en dos, pues es interesante, científicamente interesante, pero si tiene poca potencialidad para impactar lo público, pues ahí nos quedamos con algo bonito e interesante y científicamente importante. Pero uno era pensando cómo cualquier innovación desde el comienzo tiene que ser viable técnicamente. Es decir, que cualquier maestro con un PhD o sin PhD en la mitad del Putumayo en Colombia, en la selva, pueda transformar su ambiente de aprendizaje, que sea viable técnicamente, que sea viable políticamente, es decir, que los maestros se sientan bien con lo que estamos haciendo, no que sea una recarga de trabajo terrible y no lo puedan hacer en el tiempo que tienen. Entonces, viable técnicamente, políticamente y financieramente, porque si soñamos un aula de clase, ¿no?, maravillosa del año 3000, pero eso no es lo real que tenemos en nuestras escuelas. Entonces, técnicamente viable, políticamente viable y financieramente viable, que fuera costo efectivo, que un país pobre sin recursos lo pudiera hacer en todas sus escuelas. Entonces, esto fue muy importante. Logramos llegar a 20.000 escuelas. Entonces es cuando el Banco Mundial nos escoge y comienzan a venir muchos países. Yo termino siendo viceministra de Educación, le doy todo el apoyo. En ese momento el país se descentralizaba y entonces decíamos, ay, todo esto tan maravilloso que hemos hecho y que he demostrado que sí se puede, ahora nos tocó hablar es con 1.000 alcaldes, ¿no? Entonces yo ya previendo que esto iba a pasar, con el equipo que construimos Escuela Nueva creamos una ONG, la Fundación Escuela Nueva, para que ustedes entiendan, esto comenzó dentro de lo público, pero tuvimos que crear una ONG para seguir innovando y para la sostenibilidad. Entonces, de aquí hay muchos aprendizajes, no solamente sobre la innovación per se, sino cómo se introduce una innovación en el sistema y se sostiene. Muy importante porque uno tiene que trabajar con el gobierno para tener alto impacto y cobertura. Pero hay que hacer alianzas público-privadas y el rol de la sociedad civil es fundamental para sostener la calidad de las innovaciones. Bueno, entonces ese es como el recuento grande. Yo creo que lo más importante cuando comencé a trabajar con Óscar fue ese cambio, es decir, para cada problema era una oportunidad para reinventar el modelo pedagógico. Y como había tantas dificultades, eso nos obligó a que cada necesidad era una oportunidad para repensar todo. Entonces, lo más interesante es cómo una innovación nace a partir de los problemas reales que viven los docentes. Entonces, esa era la historia que yo quería más o menos comentarles un poco para contextualizar. Entonces, varios mensajes después de tantos años de vida. Sí es posible mejorar la calidad de las escuelas más pobres de un país y de los resultados de aprendizaje. Sí es posible. Pero más de lo mismo no es suficiente. Aumentar solamente con lo que tenemos no es suficiente, porque se requiere un cambio de paradigma pedagógico. Y nada de lo que estoy diciendo es nuevo. Las ideas existen hace más de 100 años. Lo que pasa es que todas estas ideas llegan a los colegios de élite, pero no a las escuelas más pobres de un país. Entonces, se requiere un cambio de paradigma pedagógico. Y nos ubicamos en aquello que cualquier maestro podía hacer. 3. Desde el comienzo hay que pensar sistémicamente. Cuando uno tiene una innovación que funciona bien, hay que pensar sistémicamente. Porque hay que pensar en que si yo quiero un niño más activo, más participativo, un mejor ciudadano, todo eso, también tengo que cambiar la manera de trabajar con los docentes. También tengo que cambiar la manera de trabajar con los padres de familia. También tengo que cambiar la manera de trabajar con los administradores del sistema. Entonces, esto nos obligó a pensar sistémicamente. También hemos aprendido que el aprendizaje va más allá del logro académico. Y aquí confirmo todo lo que Cecilia María dijo. Eso de las competencias ciudadanas, eso fue una maravilla para el país. Y para nosotros en Escuela Nueva fue maravilloso, un techo maravilloso,
porque resulta que Escuela Nueva, una de las fortalezas que hemos podido demostrar con evaluaciones es que tocamos las destrezas socioemocionales y lo que hoy en día se llama las habilidades para el siglo XXI. Entonces comenzamos siendo como una cenicienta, comenzamos con las más pobres, las más difíciles, y terminamos hoy en día hablando de las destrezas del siglo XXI y comportamientos democráticos. Entonces, esto es un aprendizaje de muchos años. La tecnología es importantísima para potenciar el cambio, pero una nueva pedagogía es indispensable para el aprendizaje eficaz. Yo cito a mi amigo Luis Ocino, uruguayo, que fue director de tecnología educativa en Israel. Él decía, que ahí nos tocó esa época, introducir computadores en el aula. Si cambiar el modelo pedagógico es perpetuar a un costo más alto una técnica tradicional. Entonces ahí encuentra uno los computadores todos llenos de polvo en todas las escuelas. Bueno, entonces, y uno siempre pensando en costos, siempre es pensando en que sea la innovación costo efectiva. ¿Qué sacamos con una maravilla que yo no puedo hacer sino en una escuela? Entonces, esto es como el resumen de muchos de la experiencia de tantos años. Yo quiero comenzar esto con esta frase, esta cita que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Por más de 100 años, la carencia de metodologías de administración en las escuelas ha sido causa de numerosas quejas. Lo leo despacio para la traducción. Pero no ha sido sino en los últimos 30 años que se han realizado esfuerzos para dar solución a este problema. ¿Y qué se ha logrado? Las escuelas continúan exactamente como antes. ¿Quién lo dijo? Comenius en 1600. Entonces esto lo deja uno pensando que todo ha cambiado, menos la manera de aprender. Y yo me pongo a pensar, comparo el sector educativo con el sector salud. Si yo traigo un médico de hace 100 años a un hospital hoy en día, ese médico queda loco. Todo ha cambiado. Si yo traigo un maestro de hace 100 años a un aula hoy en día, no está tan perdido, ni siquiera en los países desarrollados, porque todo ha cambiado menos la manera de aprender. Y realmente a nosotros nos tocó, por las necesidades, pensar en cambiar el acto educativo, de pasar de transmisión a construcción de conocimiento, de cambiar el concepto de espacio educativo. Se puede aprender más allá de la escuela en espacios distintos. Y el tiempo, démosle flexibilidad a los estudiantes, que tengan el tiempo necesario. Sabemos que hoy en día todo el mundo puede aprender, sí se le da el tiempo y trabajan a distintos ritmos. Entonces, es como el mensaje, nosotros nos concentramos, esto es una reforma pedagógica, esencialmente. Es decir, aquellas variables que cualquier docente puede controlar en su aula de clase. Esta fue la situación cuando yo llegué hace más de 30 años a Colombia y el país no daba la primaria completa. Falta de materiales, currículos sobrecargados e irrelevantes, insuficiente tiempo de aprendizaje en las zonas rurales, eran 3 horas, 100 días al año comparado con los 6 horas, 200 días en Europa. No había resultados, baja autoestima. Comenzamos a hablar de autoestima, siendo coherente con lo que dijo la presentadora de Nueva York esta mañana. Hombre, eso es fundamental. Escolares incompletas, repitencias, deserciones, calendarios y sistemas rígidos que expulsaban al niño. El niñito del campo tenía que irse a la cosecha, regresaba y otra vez a repetir año y los papás a regañarlo. Entonces las escuelas no se adaptaban a las necesidades de los niños. Entonces ahí tuvimos que pensar en el concepto de promoción flexible, que yo escribí esa resolución hace muchos años y generó el concepto de modelos flexibles. ¿Sí? Cada uno puede ir a distintos ritmos, avanzar a su ritmo. Relación débil con los padres de familia y la comunidad, como que lo que aprende no tiene nada que ver con la familia y la comunidad. Y esto era muy chistoso, docentes sin formación en esas escuelas rurales multigrado o unitarias, como se llamaban inicialmente, y resulta que esa palabra no existía en ninguna facultad de educación, y era en el 60% de las escuelas, porque eran invisibles a los planificadores. Lo que yo traté de hacer fue hacer visible este problema y hacer visibles a los maestros rurales, y me los traje para el ministerio donde construimos el modelo con ellos. Esto es muy interesante porque fue diseñar con los mismos maestros un proceso. Y obviamente maestros desmotivados. Entonces uno, con este panorama, ¿qué puede uno hacer? Entonces, cada cosa de estas fue una oportunidad para pensar sistémicamente.
En vez de agarrar cada problema suelto, pensemos todos sistémicamente. Y segundo, pues algo fundamental era que cada problema era una oportunidad para repensar todo de nuevo, porque no funcionaba nada. Entonces se requiere un cambio de paradigma. Mejorar la calidad de educación implica un énfasis más de expansión de los actuales sistemas, implica, como dicen, un cambio cultural, pasar de un énfasis de transmisión de información a un énfasis en comprensión y construcción social del conocimiento. Eso suena muy filosófico, muy enredado, como nos gusta a los latinoamericanos, pero después les cuento en sencillo cómo se dice en sencillo. Y un nuevo rol del docente. Hay que recuperar el verdadero rol del docente para el siglo XXI. El docente ya no debe seguir gastando tiempo dando solo información. Es un rol de liderazgo importantísimo. Entonces, esto lo dijimos hace 30 años. Entonces, tuvimos que repensar el aula, la manera de aprender y el sistema. Entonces, ¿qué busca Escuela Nueva? Es transformar la escuela convencional. Es decir, esas escuelas multigrado eran la belleza para generar innovación. Por cierto, Angela Little, del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, dice, esta es la oportunidad. En esas escuelas hay más posibilidad de innovar. Entonces, pasamos nosotros de un modelo frontal, centrado en un docente que transmite información, a un aprendizaje activo, colaborativo, centrado en el estudiante. Lo que sabemos hace más de 100 años, que el aprendizaje tiene que ser activo, participativo y centrado en el estudiante. Entonces, es un poquito que es Escuela Nueva como nació. Es una innovación probada, porque detrás de lo que yo le estoy diciendo, luego voy a demostrar con evaluaciones que la cosa funciona. Integra sistémicamente y costo efectiva, porque había que pensar en costo niño-año, para que la cosa pudiera impactar lo público. Garantiza la básica, hasta la novena, surgió como una innovación local, lo que ya les había dicho, han venido muchos países y se ha llevado más de 16. Entonces, ¿qué promueve? El aprendizaje activo, participativo, centrado en el estudiante. Aquí pueden ser niños o jóvenes. Nada de esto es nuevo, esto es lo que dijeron los pedagogos hace 100 años, María Montessori, de Crowley, todas esas filosofías que llegaron a América Latina, pero a los colegios de élite, por lo menos en el caso de Colombia, no a las escuelas más pobres. Entonces, esto es lo que queríamos. Entonces, aprovechemos esa oportunidad de la multigrado, de la unidocente, para renovar la práctica pedagógica. Por eso hablamos de escuela nueva, no de escuelas monodocentes. Distintos ritmos en el aula, no todo el mundo aprende lo mismo a la misma hora, al mismo tiempo. Muchos auges de la educación personalizada, especialmente en los colegios religiosos, privados, hubo mucho de esto, pero al docente le tocaba todavía hacer todos los materiales, las fichas personalizadas que todo el mundo tenía que hacer y que se revelaban porque eso era demasiado trabajo para un docente. Esta es un aula de clase, por cierto, es en Medellín, en una aula urbana. Cada niño está en lo que está, cada niño sabe lo que está haciendo. Unos aprenden individualmente, bueno, ya van viendo. Esta es una aula de clase, fue transformar el modelo convencional de educación. Y un nuevo rol del docente, como un coach, como un gerente, una persona que facilita, que tiene más tiempo, al no estar transmitiendo información, tiene más tiempo para conocer a sus alumnos bien, para saber retroalimentar en el proceso de evaluación formativa, no al final cuando es muy tarde, para poder hacer las preguntas más inteligentes que lo llevan a un nivel mayor de pensamiento intelectual. Es un líder con empatía, que es lo que se está diciendo hoy en día. Esto lo dijimos hace 30 años. Que todo lo que el niño aprenda lo aplique con su familia y sus padres de familia y se vuelva un agente de cambio en su propia familia y también traiga elementos de su familia a la escuela para recuperar la identidad cultural. Entonces, teníamos que buscar cómo incorporamos a los padres en el proceso de aprendizaje sin tener que tener 80 reuniones al año. Porque los padres de recursos económicos bajos, si uno los llama 10 veces en el año ya es demasiado porque ese día no comen. No. Entonces era cómo los involucramos a los padres de una manera inteligente en este proceso. Sistemas flexibles, modularizamos el currículo, las competencias, los estándares que salían del ministerio. Pero lo que usamos en cualquier país, en Vietnam también, el mismo currículo, simplemente lo entregamos de una manera diferente. El delivery, como nos dijo el primer presentador ayer.
es lo que cambia, la estrategia. Entonces, sistemas flexibles, unos pueden ir más rápido, otros pueden ir más despacito, porque trabajan con módulos de autoaprendizaje colaborativo. Entonces, esto fue para permitir la flexibilidad. Y los demás modelos flexibles se inspiraron precisamente en esta visión. Pero ¿cómo hacemos si queremos un niño más activo, más participativo, un mejor ciudadano que aprenda a pensar? ¿Cómo hacemos con los docentes? Porque son los docentes con los que trabajamos. Y las facultades de educación no nos estaban dando la respuesta, ni las normales todavía. Entonces tuvimos que hacer 3 truquitos. 1, que el maestro viva el mismo proceso que va a utilizar con sus alumnos. Por Dios, que seguimos en América Latina con conferencias magistrales sobre métodos activos y participativos, y los docentes le repiten a uno de memoria todas las teorías educativas, pero no les damos herramientas cuando ellos ya llegan al aula. Entonces queríamos que vieran la misma metodología, experiential, vivencial. 2, que vayan a ver unas escuelas. La imagen visual de una escuela demostrativa es lo único que ayuda a cambiar actitudes. ¿Cómo cambiar actitudes de los docentes? Más allá de capacitarlos en contenidos y cosas, es la actitud de que sí pueden lograr un cambio. Entonces, y tercero, no dejarlos solos. En un cambio de innovación pedagógica, los docentes se tenían que reunir. Nosotros creamos el concepto de microcentro, donde los docentes se reunían mensualmente entre ellos, cuando iban a cobrar el sueldo, se reunían para compartir, para hablar lo que estaban haciendo, para compartir sus innovaciones, sus problemas. Resulta que hoy en día esa dimensión colectiva de los docentes, de acuerdo a Michael Fullen, es una de las cosas más importantes para mejorar calidad, lo que ha hecho Ontario en Canadá. La colectividad, la colaboración entre los docentes. Ahora con nuevas tecnologías, pues qué maravilla, una comunidad de aprendizaje. Entonces, que los docentes pudieran tener la oportunidad. Hombre, lo que dijo Dewey hace 90 años, si la democracia se aprende en el aula, y aquí totalmente congruente con lo que Cecilia María estaba diciendo sobre las competencias ciudadanas, porque es una preocupación para nosotros en Colombia, pues, ¿cómo se aprende la democracia desde la escuela? Participando. Si uno sentado todo el día mirándole el cuello del otro, ¿cómo aprende uno a participar? Entonces, nos concentramos muchísimo en este tema de valores democráticos y participativos y creamos los gobiernos de los niños, se llamaba gobierno escolar. Luego, la ley de participación, la nueva ley de educación de la que mencionó Cecilia, se inspiró en la escuela nueva, cogió la palabra gobierno escolar y la metió a la ley. Nosotros nos tocó cambiar la palabra por gobierno estudiantil para no enredarnos con el gobierno de la ley, pero era el concepto ya de participación. Y nos toca cambiar los textos, una nueva generación de textos, más que interactivos, para no enredarnos ahorita con tecnología, son textos dialogantes, son las preguntas inteligentes que permiten que un niño vaya a nivel de habilidades de pensamiento superior y que luego apliquen conocimiento con su familia, pero teníamos que pensar que fueran reutilizables por costos, es decir, no podíamos tener texto por niño, no podemos ser como México que le entrega a los niños unos paquetes de textos cada año, no, pero eran textos reutilizables, que los niños no escribieran, sino pudieran escribir en sus cuadernitos. Pero esto aquí hay mucho veneno, es el tema de indagación, es un texto que lleve al tema de indagación, de preguntas. Yo le digo, prefiero llamarlo un texto dialogante, es una guía de aprendizaje, pero que a la vez es 3 en 1. Es un texto, es un cuaderno de actividades, pero sobre todo, el veneno principal es que es la guía de clase del docente, pero dirigido ya a los niños, porque el chiste es empoderar a los muchachos. Nosotros hemos visto que realmente en América Latina los docentes, y sobre todo los de escuelas de más bajos recursos, no hay tiempo para planear todos los días una clase maravillosa, ni siquiera en los colegios de estrato alto. Entonces, esta era una ayuda para ese tiempo de planeación que el docente no tiene, y lo hemos examinado muchísimo, no hay el tiempo real. Entonces, aquí iba empaquetado mucho las preguntas, la sistematización de un proceso, y que si hay un maestro maravilloso que tiene esta clase y la sabe hacer maravillosamente, sí, pero ¿cómo me la hacen otros 30,000? Entonces, la guía sistematiza en la clase de un docente, pero dirigido a los estudiantes en formas inteligentes. Bueno, entonces aquí hay mucho, porque esto fue una solución muy grande.
Entonces, estos textos promueven trabajo en parejas, hablan de constructivismo, pero los textos no son constructivistas. Entonces, las guías de aprendizaje tenían que fomentar el diálogo y la interacción. Entonces, los niños aprenden todo el día, como decía la profesora de Nueva York. Lo más importante son los diálogos permanentes, es la interacción permanente, los diálogos de los niños entre niños, los niños con el profesor, los niños con su familia aplicando conocimiento. Entonces, el diálogo y la interacción es el eje. Trabajo individual, trabajo en equipo. Esto fue tal vez lo más importante. El aprendizaje cooperativo es la esencia de Escuela Nueva. Entonces comenzamos a ver que sí promueve una nueva generación de paz y convivencia y sobre todo enseña a aprender a aprender. Aquí está una mirada sistémica, el estudiante en el centro con unas componentes curriculares de formación docente, de escuela y comunidad, de administración. Y esto comenzó a impactar un poco las políticas de currículo, de textos, pero todavía falta mucho en políticas de formación docente. Bueno, todo esto es muy bonito, pero entonces ahora yo les quiero demostrar que sí se pudo demostrar que sí funcionaba. Logró modificar masivamente el modelo frontal centrado en el profesor a un modelo centrado en el niño con un aprendizaje activo, participativo y cooperativo. Bueno, aquí espérese un momentico. Entonces llegó y demostró que sí, ahorita les muestro las evaluaciones. Pero en el 91, cuando el país se descentralizó, comenzamos a tener las dificultades, se debilitó este modelo en el país en los años 90, y entonces ahí fue donde tuvimos que crear esta ONG para seguir apoyando a los docentes, sobre todo para volver a interactuar con los 1000 alcaldes del país. Entonces, aquí hay unas lecciones aprendidas porque Escuela Nueva se debilitó en los 90, mandaban los materiales, no capacitaban a los maestros, llegaban, los maestros se capacitaban, no tenían los materiales, bueno, todo lo que se había puesto junto se fue debilitando. No obstante, seguimos teniendo resultados. Pero aquí hay unas lecciones aprendidas que quiero compartir con ustedes de por qué se ha logrado sostener. Se sostuvo porque los mismos estudiantes, los docentes y la comunidad fueron los actores de cambio, es el concepto de participación. Aquí los actores fueron los docentes mismos, ellos son los que defienden esto y los que lo han sostenido, y solitos. Aprendimos que el proceso tiene que ser gradual y bien monitoreado, es decir, en vez de masivo y vertical, estas cosas cada cosa que hacíamos había que tener evaluación para demostrar que sí se podía. Comenzamos de abajo para arriba, porque hay que tocar la base, pero hay que obviamente tener el apoyo político de arriba para abajo. Aprendimos que la escuela es la unidad de cambio fundamental. Yo decía, bueno, mientras que cambian el ministerio, mientras que pasan todas las cosas, los docentes cambian sus aulas. Y esto permitió, una de las razones de que Escuela Nueva se ha sostenido durante tantos años, es porque siempre ha habido detrás evaluación y monitoreo y resultados. El concepto de participación social es el eje de todo. El Banco Mundial tiene un manual sobre participación social que ha logrado, después de tantos años de programas en el mundo, es donde cuando los docentes, cuando comparten el control sobre sus actividades, sus proyectos, esto se sostiene. Ellos fueron los actores del cambio. Y eso, los resultados sobre el concepto de participación evidencian que mejora calidad, impacto y sostenibilidad. Esta es una de las razones por las cuales todavía Escuela Nueva ha sostenido. ¿Cómo ocurre participación en Escuela Nueva? Las guías son interacción, diálogos permanentes. El gobierno de los estudiantes participan permanentemente. Los instrumentos para involucrar a los padres de la comunidad involucran a los padres activamente. Los procesos tienen que ser vivenciales. Los microcentros, por cierto, Chile ya tiene la palabra microcentro porque se inspiró en Escuela Nueva y se ha mantenido ese concepto en Chile. Los docentes adaptan los materiales a su situación, a su contexto local, pero no tienen que partir de cero, que ellos lo tienen que hacer todo. Donde la comunidad participa más activamente hay mejores resultados. Ahí fue donde el concepto de participación se introdujo y ahí fue, de alguna manera, todo ese modelo constitucional para el país. Entonces, se ha llevado a muchos países a través de los gobiernos. Bueno, resultados. Entonces, ha habido resultados probados en logro académico, en destrezas sociales y en manejo de diversidad y pluralismo. Todas las evaluaciones del mundo, la UNESCO, la Universidad de Londres, la Universidad de Stanford, el Banco Mundial, inicialmente Colciencias en Colombia, el Instituto CER de Investigaciones, Planeación Nacional, que cuando evalúa Escuela Nueva
dijo, compensa las limitaciones ocasionadas por bajo nivel socioeconómico, el tema de equidad, cuando comparaba niños de escuela nueva de estrato socioeconómico más bajo con niños de estrato más alto. Eso es mucho cuento. Bueno, este estudio lo hizo la UNESCO hace 14 años, el primer estudio latinoamericano de medición de la calidad. Ahí estábamos Colombia como en la mitad, pero fue muy interesante cuando nos llama la UNESCO y nos dicen ustedes en ese momento fueron el único país donde las escuelas rurales le ganaron a las urbanas, excepto las megaciudades. Pero ya el solo hecho de tener mejores resultados las rurales, pues es algo, ya muestra que hay algo que está explicando algo importante. Sobre el tema de competencias ciudadanas, pues hay una íntima relación entre el método pedagógico y la construcción de la ciudadanía, nos lo planteó Dewey hace años. Aquí hay un gran pensador colombiano, José Bernardo Toro, que dice las rutinas pedagógicas orientadas al trabajo en grupo, a la participación, al autoaprendizaje, tienen una mejor oportunidad de formar un ethos democrático que aquellas que son meramente directivas. Y algo pues, en que nos identificamos con Cecilia María totalmente es que para nosotros hay una preocupación muy de fondo sobre temas de paz, convivencia, democracia. Bueno, Colombia fue la primera democracia en América Latina, entonces hay que tratar de ser coherente con eso. Estos son estudios que se hicieron por la Academia de Educación de los Estados Unidos en Guatemala, con niños indígenas. Entonces los niños aprenden a tomar turnos, a liderar procesos, a retroalimentar al otro. Retroalimentación positiva, y vamos viendo la diferencia, a la retroalimentación negativa, a tomar turnos, a liderar procesos, a tomar iniciativas. Entonces hicimos un estudio en Colombia, ese fue en Guatemala, este fue en Colombia, sobre comportamiento democrático. Y se identificaron escuelas en los municipios donde había más homicidios y se comenzó a ver cómo la escuela protegía al niño. Lo hizo Clemente Forero de la Universidad de los Andes, nos lo publicó la Universidad de Londres. Escuela no ha demostrado resultados en la formación del comportamiento democrático y la interacción social pacífica de los niños. Muy interesante porque aquí estamos viendo con los problemas de bullying que hay, la sola manera de trabajar en equipo, pues que el aprendizaje cooperativo, ya sabemos hace años que dijo Johnson y Johnson, reduce estereotipos, aprende a enseñar a manejar conflictos. Es fundamental, no sé por qué no lo usamos más en nuestros procesos de trabajo. Y el impacto directo del sistema en las prácticas de las familias de los estudiantes, y ahí es donde Escuela 9 difiere más. Es decir, el niño sí se vuelve un agente de cambio en su familia. Y en la probabilidad de que los padres perciban un impacto de la escuela en las prácticas de la clase, crece con el nivel de implementación de Escuela Nueva. Entonces es muy importante. Pasemos a otro paso. Entonces, este es un artículo del Tiempo de hace muchos años. Se buscan personas capaces de trabajar en equipo. Si usted tiene habilidades para resolver conflictos, seguir instrucciones, liderar procesos, cumplir con tiempos y sobre todo trabajar en equipo, tiene mayor posibilidad de conseguir empleo. Y los sistemas educativos no están produciendo las personas con estas características que hoy en día se llaman las destrezas del siglo XXI. Entonces, estas son las destrezas del siglo XXI dichas de una manera muy sencilla, que es lo que el computador no puede hacer: aprender a aprender, seguir instrucciones es importante, a liderar procesos, a cumplir con tiempos, tomar iniciativas, pensar críticamente, sintetizar información y sobre todo trabajar en equipo. Entonces hoy en día lo que comenzó siendo un programa para escuelas rurales, hoy en día termina siendo una propuesta sobre las destrezas del siglo XXI. Los dos ejes de Escuela Nueva son el aprendizaje personalizado, no todo el mundo aprende lo mismo a la misma hora, al mismo tiempo, pero para eso hay que tener apoyos, y cooperativo. Son los dos ejes. Aquí hay una cita de un amigo nuestro en Francia, François Tadei, uno de los científicos más importantes, director del Centro de Estudios Interdisciplinarios, que está tratando de cambiar la educación francesa, que es tan tradicional, ¿no? Y él dice, nos encontramos él tratando de hacer el cambio a nivel de la universidad con estas estrategias y nosotros en la básica. Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. El concepto de aprendizaje colaborativo. La fundación, tuvimos que crear la fundación, pero ya desde la fundación lo adaptamos al urbano, no pretendiendo que sea política nacional, porque eso fue más en lo rural, pero también comenzamos a ver resultados. Y cuando Cecilia María estaba de secretaria de Educación de Bogotá,
Pudimos tener estudios y mirar qué pasaba en esa parte urbana y también hubo resultados. Por el conflicto armado tuvimos muchos niños desplazados. Entonces dijimos, adaptemos esto a pequeños círculos en las comunidades. Ese niño que llega con las cicatrices de la violencia no puede entrar a una escuela convencional porque se va a los 15 días. Ese niño necesita más amor, más atención, más afecto. Entonces creamos pequeños círculos en las comunidades, entonces en Bogotá, en las ciudades más, en el área más pobre de Bogotá, pero estos círculos estaban amarrados a una escuela grande. Entonces era un proceso de transición de ese niño a esa escuela grande. Tuvimos resultados tan interesantes, los círculos de aprendizaje tuvieron avances mayores que las escuelas convencionales y quedaron por encima del promedio nacional, lo que muestra niños desplazados con los problemas más serios pudieron sacar promedios por encima del nivel nacional. Y en todo les evaluamos autoestima, porque si no hay mejoramiento de autoestima, no hay aprendizaje a fondo. Entonces, esto es muy interesante. Cecilia María Estadio también lo convertimos en política pública, esto es muy interesante, pero el hecho es que sí se demuestra que sí se puede mejorar. Ya la Fundación, en este momento, estamos haciendo un esfuerzo de crear una comunidad virtual de docentes de Escuela Nueva, Renueva, la estamos bautizando, tenemos una plataforma. También estamos haciendo algunas innovaciones, esto ya no con Escuela Nueva, sino con el Gobierno de Bogotá, ayudando con un grupo internacional de asesores, ayudando a que las tesis de las 16 universidades de Bogotá, en las facultades de educación, tengan un impacto real en el mejoramiento de las prácticas en el aula, porque muchas de nuestras tesis son muy de carácter filosófico, histórico. Entonces estamos trabajando en esto, pero el hecho es que estamos tratando de mover esto internacionalmente. Y les quiero mostrar un pequeñito video, no sé si… Es un ejemplo chiquito, un videito de 1 minuto y medio, de un ejemplo de cómo se empodera y cómo se empoderan las niñas también en este proceso. Entonces, si me dicen Escuela Nueva, ¿qué es? Ahora es una pedagogía para el emprendimiento y el empoderamiento, pero nació a partir de las necesidades reales. ¿Podemos ver el videito? ¿O lo? ¿Ah? Esperamos. Sí. El gobierno de los niños. Nuevamente quiero contarles cómo fue en este segundo semestre la elección del gobierno escolar. Primero, se lanzaron conmigo 5 candidatos más. Segundo, nosotros hicimos campaña durante una semana con el propósito de mostrarle a los compañeros qué íbamos a hacer si llegábamos a ser elegidos. Elaboramos un proyecto como este, teniendo en cuenta el qué, el cómo y el para qué de las cosas. Nos proponemos lo que vamos a hacer. Olvidaba contarles que en estos días asistieron padres de familia con el fin de presenciar nuestra campaña. No solamente hicimos proyectos, sino que también hicimos carteleras, pancartas, en fin, diferentes actividades para motivar a nuestros compañeros. Al terminar la campaña, procedimos a votar. 5 padres de familia se encargaron del escrutinio. Mis compañeros votaron por mí, no porque yo comprara sus votos o por amistad. Ellos votaron porque vieron que yo soy la mejor. Bueno, de todas maneras, la autoestima, sobre todo lo que hemos podido ver, en el caso de las niñas se incrementa mucho más. Eso es muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Victoria, muchísimas gracias. Hacemos algunas preguntas. ¿Preguntas en la sala para Victoria? No estoy viendo. Acá adelante. Sí, ahí le están llevando el micrófono. Bueno, primero felicitarlas a ambas porque realmente hacen un muy buen trabajo. Luego me quedan algunas dudas que quería transmitir un poco. O sea, primero, lo que no veo es un poco el trabajo de, digamos, igualdad de género
el que se incorpore directamente un pensamiento en el cual fundamentalmente haya una interacción entre el maestro, el alumno, sin diferenciación, para que el alumno se sienta que tiene un líder, pero él puede ser líder también. O sea, de tal manera de que existe no solo una igualdad de género, sino que existe una igualdad de capacidades, que es el ida y vuelta entre el educador y el educando. Ese es un punto de vista que es muy importante, y especialmente porque se logra diálogo. Y, por ejemplo, en Argentina y en otros países de América, y también pasa fundamentalmente en África, la mayor problemática se encuentra en la capacidad de comprensión de textos y de relatar, de poder integrarse con el otro. El trabajo del alumno consiste en divertirse. Mi hija, por ejemplo, tenía alto cociente intelectivo y fue a la primera escuela de aquí con alto cociente intelectivo. Pero el lema de esa escuela era aprender jugando. O sea, eso era lo más meritorio de todos. Y sin embargo, mis hijos de otra pareja, que es lo que también no comenta, si quería saber si lo tienen, digamos, incorporado, es que los chicos que tienen capacidades diferentes deben estar integrados con la escuela común, y que es lo que le permite quebrar la barrera para poder reinsertarse a la sociedad, modificar el comportamiento que tienen por el problema que tienen en sí y llegar a estar bien. Y te lo doy también como ejemplo de otra pareja. Tuve 2 niños, uno con disfasia y otro con afasia, que me los rechazaban para entrar en cualquier colegio. Sí. No, estoy transmitiendo justamente la pregunta, si tienen todo esto. Está bien, si está incorporado todo esto, si hay esas posibilidades. No sé si está claro. Si me quedó bien la pregunta, alrededor de los... Si me quedó bien, porque no me quedó muy clara la pregunta. Sobre los niños, por ejemplo, temas de niños con dificultades de aprendizaje. Hemos visto que en estas escuelas, por solo cambiar el modelo convencional de educación a un aprendizaje personalizado y colaborativo, pues encontramos muchos niños con problemas de aprendizaje trabajando con los otros niños, porque hay mucho de lo que dicen en inglés peer tutoring, ¿no? Mucho de niño a niño. Y ahí es donde uno ve cómo comienzan a desarrollar la empatía entre ellos mismos, la estrategia de apoyo, de solidaridad. Entonces, hemos visto que la flexibilidad y el que puedan ir a distintos ritmos de aprendizaje, pues ha permitido mucho más esta dimensión. El videito no es de muy buena calidad, pero yo dije como interesante que vean, porque se empoderan, ¿no? Los niños se empoderan no solamente por el gobierno de los niños, sino porque están todo el día dialogando, escribiendo permanentemente. Eso es muy importante, cómo se mejoran las habilidades de comunicación, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que se han planteado a nivel de innovaciones importantísimas, pues de alguna manera sí se ha podido hacer en escuelas de bajos recursos. El error nuestro fue no haber metido esto en colegios de estrato alto, para no dar la idea que esto es de segunda para de segunda. Lo que pasa es que es costo efectivo. Eso es lo que hay que pensar también. Porque estábamos siempre pensando en números grandes, no en 5 escuelas, sino en 20.000, ¿no? Entonces, esa era uno de los aspectos. Buenísimo. Tenemos una pregunta por allá. Y después acá. Sí, buenas tardes. Yo quería saber, cuando empezaste contando del profesor Oscar, dijiste del maestro Oscar, dijiste vos que estabas vinculada, que en la escuela rural empezaste a trabajar con un docente. ¿Cuál fue el proyecto y cómo llegó a tantas escuelas? Bueno, lo primero, que como yo estaba investigando qué había en el país sobre las experiencias existentes para dar respuesta a esta situación de las escuelas, que eran el 60% de las escuelas en el momento en el país, pues vi diferentes experiencias que había en el país, pero esta me impactó más porque era un maestro carismático, con un liderazgo maravilloso, haciendo cambios innovadores. Entonces, lo que yo quise hacer fue visible
Y me lo traje al ministerio, porque nosotros comenzamos esta innovación dentro del Estado, que por cierto es muy difícil, porque hay que proteger la innovación de la burocracia, hay que lograr muchas cosas para poder avanzar. Entonces yo me fui trayendo poco a poco estos maestros innovadores dentro del Estado trabajando conmigo, y fue mi equipo fundamental. Entonces yo puedo decir que esta respuesta a esta necesidad del país la construimos con los docentes. Pero obviamente la mirada, dimos un paso más sistémico, ¿no? Más sistémico. ¿Una pregunta más? Buen día, le agradezco y la felicito. Muy interesante. A mí lo que me interesa puntualmente, vi todo esto como una escuela que se aplica en escuela inicial y primaria. ¿Se está aplicando en secundaria, escuela media? Sí. Y a ver, que explique un poco cómo es el tema. Sí, indudablemente en la secundaria ya ha habido mucho interés y ya se han hecho algunas iniciativas. Algo que fue muy interesante en este proceso, sobre todo en los 90s, cuando a veces se debilitó un poco, el gremio cafetero en Colombia ha sido un gremio muy progresista, y entonces iniciamos en muchas regiones del país, y cuando se debilitó en el país, en las regiones donde más se sostuvo fue en el eje cafetero, precisamente porque los cafeteros le dieron el oxígeno. Entonces vamos viendo la importancia del sector privado, le dieron el oxígeno cuando el Estado se debilitó un poco por ese proceso de descentralización. Y entonces también tomaron nuevas iniciativas, llevaron la metodología a sus procesos del café y comenzaron a dar la posprimaria. Entonces la posprimaria se fue dando en el país y con la metodología de escuela nueva. Entonces sí se está dando, y también podemos llevarlo a la media. Es simplemente lo que es cambiar la manera de aprender. Entonces, inclusive ahorita la fundación, pues que estamos trabajando en otros contextos no formales, con mujeres emprendedoras, mujeres ahorradoras, porque para cualquier contenido nos buscó un experto en temas de emprendimiento y nos dijo: ustedes tienen la pedagogía perfecta para el emprendimiento. Entonces ahora estamos incorporando contenidos de educación financiera y emprendimiento, porque se potencia mucho más la participación. Lo acabamos de hacer en El Salvador con mujeres ahorradoras. Hicimos una alianza con Fundación Capital, que trabaja y enseña a las mujeres a manejar su dinero con la metodología Escuela Nueva. Entonces hemos podido llevarlo a muchos otros contextos porque facilita replicabilidad de la participación. Claro que sí, secundaria, claro que sí. Y en urbano, ¿no? Buenísimo. Aquella última pregunta. La pregunta es, ¿qué obstáculos o qué tensiones aparecen al momento de desarrollar una educación que sea esperando a cada alumno a que pueda alcanzar las metas propuestas o los objetivos propuestos frente a las evaluaciones internacionales o estandarizadas? Digamos, ¿cómo se juegan esas tensiones? Que nosotros ahora también estamos respetando las trayectorias escolares de los alumnos, si bien muchos lo hicimos siempre, pero digamos ahora se federalizó y bueno, y también vamos corriendo con los estándares que hay que alcanzar. Bueno, nosotros pudimos impactar un poco lo público, lo nacional, con las escuelas de primaria. Internacionalmente, pues se ha hecho en otros países donde también se ha evaluado. Realmente, pues lo que tuvimos que buscar la manera más fácil, sencilla, para ir cambiando la actitud del docente y sobre todo para que viera que él podía hacerlo. Entonces fue ya la estrategia de cómo introducir el cambio, porque uno decía cambiar un modelo convencional de la noche a la mañana, pero donde tuvimos la suerte que era una necesidad para los docentes en la zona rural donde comenzamos, pero la manera que introdujimos la innovación, la capacitación para que fuera fácilmente replicable, y tenemos detrás pues toda una batería de manuales, sistematización de procesos, que le facilite la vida al docente, porque cualquier cosa que le agregue trabajo al docente no lo va a hacer. No lo va a hacer. Aquí había que facilitarle la vida al docente. Y las guías son una ayuda maravillosa. Entonces el docente, que era su gran problema, no tenía tiempo para planear todos los días una clase maravillosa y menos en 5 cursos. Entonces las guías fueron una gran ayuda. Y con el docente creativo las adapta, las cambia, pero tiene un chasis básico, que fue ya esa relación entre los estándares y el plan de clase. Entonces fue facilitarle la vida para que se pudiera hacer y demostró resultados. Entonces ahora lo más importante es ver cómo podemos de nuevo tener el impacto a nivel grande
de una solución que ya está probada que funciona. Es construir sobre las cosas que funcionan. Y esa es otra de las cosas. En nuestros países es muy importante tomar decisiones políticas a partir de evidencias científicas, ¿no? Entonces es fundamental. Y construir sobre lo que hay, que fue lo primero que hicimos, construir sobre lo construido. Victoria, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Gracias. Un aplauso para ella. Y con esto terminamos la mañana.